Buenas noches. Nuevamente su amigo y servidor, primero el santo bendito sea, como siempre les digo, y luego para ustedes, estamos acá en la Misná del segundo capítulo, la número 15. El rabí Font solía decir, el día es corto, la tarea considerable. Los obreros son perezosos, el salario es importante y el patrón apremia. El rabí Tafón era también discípulo del rabí Yohanan ben Zakkai y también había conocido el templo en toda su magnificencia. Y además, como era un Cohen, había intervenido en la celebración del culto. Sobrevivió muchos años a la destrucción del recinto sagrado, según el Tratado Pesajín 72b, y aunque no figura entre los alumnos predilectos del Gran Maestro, fue sin embargo uno de los sabios más destacados de nuestro pueblo. En Yerushalayim Mejilaji, capítulo 1, se le denomina Padre de todo Israel. El día es corto. El niño y el adolescente tienen la impresión de que la vida va a perdurar indefinidamente. ¿Para qué voy a sacrificar mi juventud en un estudio que requiere tan duros y tan considerables esfuerzos? Piensan ellos. Primero disfrutaré de mis años mozos, que queda mucho tiempo por delante. El que no tiene experiencia ignora lo breve que es la jornada del trabajo. Los días de la semana, los meses, los años vuelan. Pues somos extraños en la tierra y nuestros días se parecen a la sombra que huye de uno. No me refiero a la sombra de un muro que dura cierto tiempo, ni a la del árbol que está debajo de lo cual podemos descansar, sino que a la del pájaro que pasa todo el vuelo. Millares y millones de hombres han efectuado un tránsito por la tierra sin dejar la mayor huella, y si queremos que nuestra vida fugitiva sea como una anticipación de la vida eterna, debemos acudir a lo del Eterno, que es la Torá. Pues como lo dice el libro de Salmos, que ella es un árbol de vida. Pero como tenemos la inmensidad de una tarea, la tarea es considerable, dice el rey David en el Salmo 119:96, de todo lo terrenal he podido ver los límites, pero tu ley es infinitamente amplia. La comprensión sistemática de un solo mandamiento divino requiere de un estudio sin fin en la Torá. Según Job 11:9, está escrito también que dice, la medida de la Torá es mayor a la de la tierra y más ancha que el mar. Esta inmensa Torá que abarca toda la ciencia que Hashem nos ha entregado para que estudiemos y la comprendemos con ella, para que comprobamos que cada una de su extensión, según el Rabí Ishma, el Midrash Midlei, capítulo 24, la primera pregunta que Dios le hará al hombre el día del juicio será el siguiente. ¿Has apreciado como lo merece el don grandioso de la Torá? ¿La has estudiado? Lástima de aquellos que se vean obligados a contestar negativamente. Máxime que todo judío tiene el deber de estudiar la Torá.
el Talmud en su totalidad. Es tanto como la halagot como las halajot, tanto costumbres como cultura, tanto las prescripciones que siguen en vigor actualmente como las que han caído en su desuso. Pues David ha dicho: qué numerosas son tus obras, oh Eterno, todas ellas son producto de tu sabiduría. La tierra está colmada de tus bienes. Una negligencia culpable. Y los obreros son perversos. El texto no dice los hombres, sino que los obreros, es decir, incluso aquella cuya profesión les exige arar las viñas del santo bendito sea, y se dejan desviar de sus obligaciones por cualquier motivo. Se comportan como niños que invocan mil excusas para no aprender, y a veces hacen demasiado calor, a veces demasiado frío, y otras veces no se encuentran bien o necesitan esparcimientos, y otros tienen que hacer visitas o recibirlas. En cambio, el obrero diligente sabe superar los impedimentos, se esfuerza para estudiar sin tregua y por cumplir los mandamientos de la Santa Torá. Cuando Hashem le impuso a Moshe 40 días y 40 noches para aprender toda la Torá, nuestro gran maestro se abstuvo de comer y de beber y de dormir durante todo aquel periodo de tiempo, que así lo dice el verso. Estuvo junto al Eterno 40 días y 40 noches. No comió ningún alimento ni bebió ninguna bebida, según Éxodo 34:28. También a nosotros nos ha sido entregada la Torá, pero solo poseemos en medida en que descubrimos nosotros mismos. ¿Vamos a emplear acaso en cosas inútiles el tiempo que podemos dedicar a la adquisición de valiosas joyas? Contémonos, pues, entre los obreros diligentes y entre los que no son perezosos, porque la recompensa vendrá del cielo. El salario es importante. Cuentan nuestros sabios en el tratado Tasafot, PA, capítulo 2, que un día un hombre piadoso olvidó una gavilla en el campo. Cuando se enteró, se alegró muchísimo y le dijo al hijo: ve y lleva al templo, de mi parte, un toro para el holocausto y otro en agradecimiento. El hijo le preguntó, muy asombrado: Padre, ¿qué causa de alegría es esta mitzvah? Que los demás mandamientos sabrás, hijo mío, que los demás mandamientos debemos cumplirlos en un estado total de perfecta lucidez. En cambio, esta mitzvah, que consiste en dejarle a los pobres la gavilla olvidada, procede de un descuido nuestro. Y sin embargo, la Torá dice al respecto: cuando ciegues tu mies y si olvidaras un haz de trigo en el campo, no vuelvas por él. Debe permanecer al extranjero, al huérfano, a la viuda, para que el Eterno tu Dios bendiga toda la obra de tus manos. Eso lo encontramos en Deuteronomio 24:19. Ahora compara este mandamiento con los otros. Aunque depende de una distracción, de un descuido nuestro, Hashem en su bendita bondad promete, por su gran bendición, que inmensa será entonces la recompensa de la verdadera mitzvah.
que proceden de una intención perfectamente consciente, no de una intención inconsciente. Toda la felicidad y la magnificencia que prometen los profetas, dicen nuestros sabios en el Tratado Berajot 34b, están destinados al pecador arrepentido. Pero en lo que se refiere a los hombres perfectamente piadosos está escrito: ningún ojo los ha visto, sino que es el tuyo, oh Hashem. Resulta imposible describir la felicidad eterna, aunque sea solo de una manera aproximada. Sin embargo, también en ella hay grados. Cuando los hombres piadosos ven la plenitud de la aventuranza que el Santo bendito sea destina exclusivamente a los seres perfectos que se arrepienten de todos los momentos de la vida en los cuales han permanecido ociosos. Pero lo que tenemos que preguntarnos en esta vida es: ¿cuál es la voluntad de nosotros? ¿Cuál es la bondad del Santo bendito sea para con nosotros en este mundo? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la bondad del Santo bendito sea? Porque dicen los sabios, el patrón apremia. El patrón Alcalú de Tafón es el Todopoderoso. Esta aclaración nos permite explicar otra sentencia de nuestros sabios que resulta algo misteriosa. Y dice así en Pesajín 86b: todo lo que te mandé a hacer, todo lo que te mande a hacer el dueño de la casa, hazlo, excepto el marcharte de la casa. Según la legislación moderna, semejante comportamiento podía justificar una acusación de violación de domicilio. Pero este motivo está en la sentencia que ha sido objetiva de diversas interpretaciones. La explicación más corriente es la siguiente: cuando vas a una casa de otra persona, procura ser modesto y reservado. No hagas más que el dueño de la casa te haya invitado a hacer. No te sientes antes que te presenten un asiento. No comas ni bebas aunque estén en la mesa los manjares y las bebidas. Antes de que el anfitrión te los ofrezca, lo único que debes de hacer es espontáneamente, sin que te lo ordenan, es marcharte de esa casa. No molestes con visitas demasiado largas. Vete antes de que te lo pidan. Según la interpretación, la sentencia debe comprenderse de la manera siguiente: no emprendas nada sin esperar la invitación del dueño de la casa. Pero no te hagas de rogar para marcharte. Se trata entonces de una regla, de una buena educación y una buena regla valiosa indudablemente, y debemos tener muy en cuenta. Sin embargo, esta interpretación nos parece forzar el texto. Por lo tanto, vamos a proponer otra explicación más a tono con un contenido de una sentencia. Un Shabbat, el gran sabio Elisha ben Abuyá, que se había convertido en un renegado, pasó cabalgando delante de la escuela del Rabí Meir. Los alumnos le dijeron entonces a por ahí pasa tu maestro en caballo. El Rabí Meir salió y se expuso a seguir al jinete haciéndole numerosas preguntas, y él le contestaba desde lo alto de su montadura. Finalmente Elisha le dijo: Meir, hijo mío, vuelve. El ruido de los cascos de mi caballo me indican que hemos alcanzado el límite permitido en el día de Shabbat.
No debemos seguir más. Entonces el rabí Meir sonrolló, sollozando le imploró: Rabí, vuelve tú también. Elisha le contestó tristemente: no puedo. El último día de Yom Kippur, que caía en Shabbat, pasé a caballo delante de las ruinas del santo templo y una voz que gritaba: vuelve a mí, aquellos de mis hijos que estás en error, con excepción. Y a Jerí, apodado Elisha, quien me ha reconocido, sin embargo, me ha abandonado. No obstante, enseñan los sabios que Elisha debió volver al santo bendito sea, ya que ningún pecador puede resistir al remordimiento y a la penitencia. Según Juhac 15a, pues aunque la invitación de Teshuvá no le esté dirigida a él, si hubiera arrepentido, Hashem le hubiera perdonado. La supervivencia del pueblo judío. El patrón apremia. El misterio del pueblo de Israel sigue siendo un enigma de la historia universal. Elegido por el santo bendito sea desde el principio, ningún pueblo ha tenido que sufrir ni soportar tanto como el Maestro en la Tierra Santa. La época del florecimiento de la opulencia fue sumamente corta, y desde la destrucción del Estado judío, los descendientes de Jacob conocieron innumerables tribulaciones. Fueron dispersados por toda la faz de la tierra, y no hay un solo país en el mundo entero que no se haya manchado con la sangre de sus mártires. Periódicamente pareció que en Israel había encontrado por fin una nueva patria. Los hijos de Yehudá vivían entonces contentos y satisfechos del producto del trabajo, en paz con su prójimo, hasta que repentina o progresivamente la desgracia se abatía sobre ellos. Así sucedió en Egipto, en Mesopotamia, en África del Norte, en España, en Portugal, en Francia, en Inglaterra, en Alemania. Nuestros sabios expresan estos acontecimientos por medio de una parábola. El rabí Bar-Java la cuenta de la manera siguiente: íbamos navegando por el mar y divisamos un pez grande flotando en medio de las olas. Sobre su espalda, la tierra había acumulado en ella y crecían juncos. No sabemos de qué se trataba, no sabía que se trataba de un pez. Y que teníamos delante de nuestros ojos era tierra firme. Abordamos, bajamos del barco y empezamos a cocinar sobre los lomos del pez. Pero de pronto hubo demasiado calor y se dio la vuelta y nos tiró al agua. Si nuestro navío no se hubiera encontrado a proximidad, nos hubiéramos hundido. Eso lo encontramos en Baba Batra 33b. Propones la siguiente interpretación de este enigmático relato. Nosotros los judíos vamos y venimos sin cesar sobre el mar de la vida. El navío que nos proporciona la seguridad y nuestra salvación es nuestra santa religión, nuestra Torá. Pues ella nos protege contra la furia de los elementos, las tempestades, los huracanes, el fagón de las olas. Nos gustaría mucho vivir como los demás pueblos sobre una tierra firme, y con frecuencia creemos encontrar una morada estable en medio de una nación que nos acoge
amablemente. Fue el caso, por ejemplo, de los judíos que vivieron en España. En este país adquirieron riquezas y consideración, dedicándonos a la industria, a las ciencias y a las artes, y muchos de ellos ocupaban altos cargos, algunos formaban parte incluso de la nobleza del país. La decepción fue tan grande, más amarga, en el apogeo de la prosperidad, cuando uno de los suyos, don Abarniel, figura entre los miembros del concejal real, descubrieron que no era tierra firme lo que pisábamos. El pez se movió y nos volvió a arrojar al mar. ¿No podemos acaso el mismo problema en nuestra época? ¿No hemos visto acaso nosotros éramos cometer el mismo error y gritar: ya no queremos ser judíos, queremos ser despojados de todo lo que es específicamente judío y fundirnos en las naciones en medio de las cuales vivimos? Entonces, como el relámpago que cruza en los cielos serenos, llega de repente una ola de antisemitismo para recordarnos que el suelo que pisamos no es tierra firme. Y solo hallamos reposo y seguridad en la nave de nuestra santa religión, que surca el mar sin peligro y reside a lo más tremendas tempestades. Sin este navío salvador, nos hubiéramos hundido desde hace mucho tiempo. Hemos de esperar pacientemente el día en que Hashem mismo lo piloteara hacia la bahía de la paz. Entonces, cuando Él reúna a los judíos dispersos de toda la superficie de la tierra y nos traiga de la libertad y de tanto que tanto ansiamos, podremos atracar en tierra firme. Pero ¿por qué nos apremia tanto el dueño de la casa? Para que nosotros, que somos sus elegidos, hemos de sufrir y soportar tanto. ¿Por qué no podemos vivir tranquilos y seguros como los demás pueblos de las demás tierras? Nuestros sabios contestan esta pregunta de una manera siguiente en Abodá Zará 4. Antiguamente los sabios judíos tenían derecho a la extensión fiscal y el rabí Abú gozaba de gran consideración entre los representantes de la autoridad y habían testimoniado que el Rab Safra era el gran sabio. Gracias a su declaración, el Rab Safra quedó atento de pagar impuestos durante 13 años. Un día los funcionarios del gobierno le plantaron el siguiente problema, y el Tanaj dice en Amós 3:2: entre todas las familias de la tierra, yo los he elegido para mí. Y eso voy a castigarlos por todos nuestros pecados. ¿Cómo Hashem puede castigar a Israel porque le ama? Preguntaron ellos. El rabí Safra enmudeció y no supo contestar. Entonces le pusieron una soga alrededor del cuello para estrangularle, y el rabí Abú llegó y consiguió que le soltaran. Ellos se quejaron diciendo: por culpa tuya le concedieron la excepción. Tú alabaste su sabiduría y resulta que ni siquiera sabes explicarnos el verso del Tanaj. Es un sabio talmudista, contestó el rabí Abú. Yo no os he dicho nada acerca del conocimiento del Tanaj. Nosotros
por el hecho de frecuentarnos a vosotros, nos dedicamos más al estudio apológico del Tanaj que de los babilónicos. Palestina se encontraba entonces bajo la autoridad romana y los cristianos se habían convertido ya en la religión en el Estado. En cambio, los babilónicos eran paganos y no sabían nada del Tanaj. Entonces rogamos, los funcionarios explicaron tú al verso, voy a hacerlo con una parábola, contestó el rabí Abú. Un hombre rico tenía 2 deudores. El primero no le inspiraba más que indiferencia. Le concederé pues todos mis préstamos que le pide, y el deudor agrava cada vez más su situación hasta llegar a la ruina total. El segundo deudor, en cambio, le inspira cariño. El hombre rico le hostiga día tras día para que pague las deudas antiguas antes de contraer otras nuevas. Y así actúa Hashem con el pueblo de Israel. Y al verte le apremia sin cesar para que sus faltas vayan acumulando, pues si rebalsa sus medidas, la perderá definitivamente. El favor más insigne que Hashem puede hacer al pueblo es reprenderle continuamente donde está ahora los pueblos que tan importantes eran de antaño. ¿Qué ha sido de los egipcios, de los sirios, de los babilónicos, de los persas, de los medos, de los romanos y de todos los pueblos de la antigüedad? Solo Israel ha sobrevivido a la destrucción y se lo debemos a las presiones del gran hacedor. Él no tolera que nuestros pecados se vayan acumulando hasta aplastarnos. Lo mismo sucede con cada individuo. Hashem suele agobiar a sus más fieles seguidores enviándoles sufrimientos que les recuerden lo que le deberían a él. Estos sufrimientos también son bendiciones si comprendemos lo que significan y si tomamos en serio la advertencia que nos lanza nuestro Padre Celestial. Quiera Hashem que estos dichos de estos sabios nos dejen una gran inspiración para nuestra vida y para nuestro futuro. Estar atentos, porque si nosotros estamos sufriendo, es porque estamos siendo corregidos por el Santo bendito sea. Y nos tenemos que poner a pensar que si no tenemos problemas, es porque Hashem no nos ama. Si tenemos problemas, es que Hashem está tratando con nosotros y nos quiere perfeccionar en este mundo. Saludos a uno por uno de toda mi audiencia. Y será hasta la próxima que estaremos viendo otra serie más. La última Misná del capítulo número 2. Y entramos al capítulo número 3, donde vamos a ir creciendo en sabiduría, en conocimiento de lo que dijeron nuestros padres, de lo que hablaron nuestros padres, como lo dice el libro El Pirkei Avot. Buenas noches, hasta la próxima, bye.